¿Cuál es la secuencia? Ya listo. Comienzo. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, instructor Fabio Maima. Como nos dijo en clase, nos venimos a presentar el trabajo del TR1. Estamos presentándote y como integrantes tenemos en el grupo 5 Cerrón, Suya, Giovanni Milan, Marmadillo, Valer Piers, Soto Campos, Nick Deco, Viva Chamorro Alejandro y mi persona Vargas Mamá, Josper Víctor. Compañero, ¿lo puede bajar por favor un poquito más la diapositiva? Como tenemos el índice, tenemos objetivo general, definiciones, cilindros de doble efecto, válvulas de estrangulación y antiterror, ¿no? Válvula de 5.2, ejercicios propuestos, plan de trabajo estudiante, información general, planificación del trabajo, proceso de ejecución, dibujo y esquema, plan para la implementación del circuito con los componentes, recursos de implementación y listas de recursos. Y el objetivo general es finalizar, presentar el trabajo final al estudiante, tendrá competencias de diseñar e implementar un sistema de control electrohidráulico, asegurando un funcionamiento eficiente, seguro y preciso mediante la selección adecuada de componentes de la programación del PLC. Y la simulación y del circuito antes de su implementación en el taller. ¿Puedo bajarlo, un favor? Bueno, en las preguntas guía tenemos la primera pregunta, que es ¿cuáles fueron los principales desafíos en la selección de los componentes del sistema y cómo se resolvieron? Bueno, por ejemplo, tenemos uno, determinar la presión y el caudal adecuados. Uno, desafío, elegir una bomba y componentes que soporten la presión y el caudal requerido sin sobredimensionar subdimensionar el sistema. Solución, se realizó un análisis de carga y demanda hidráulica para seleccionar una bomba de capacidad óptima. Dos, tenemos ahí que es el desafío y la solución. En seleccionar los materiales adecuados, es elegir materiales resistentes a la conexión y desgaste. 3, tenemos ahí con compatibilidad de componentes, el desafío y solución. Tenemos ahí la pregunta 2, ¿cómo influye la simulación, optimización del diseño de la implementación? Tenemos que reducir el tiempo de puesta en marcha, tenemos impacto, se minimizó el tiempo necesario para ajustes y correcciones durante la instalación. En ejemplo, gracias a la simulación se diseñó un sistema con válvulas de ajuste preciso que facilitan la calibración inicial. 3, ¿de qué manera la programación del PLC garantiza un sistema hidráulico eficiente y seguro? Tenemos ahí el 1, que es el control preciso del flujo y presión. El PLC puede gestionar válvulas y bombas y adecuados hidráulicos de forma muy precisa, programando correctamente el PLC. Tenemos ahí la eficiencia y la seguridad. En eficiencia tenemos el PLC optimiza el uso fluido hidráulico, lo que reduce el consumo de energía, evitando que las bombas trabajen a misma capacidad correctamente. Y la seguridad tenemos en controlar la presión y el caudal, previene situaciones peligrosas como el sobrepresión que podría dañar el sistema o causar accidentes. Tenemos ahí que es la eficiencia, la seguridad. Tenemos el PLC, puede sincronizar múltiples adecuados, como son los cilindros, motores hidráulicos, de manera precisa, asegurarse que se realizan movimientos coordinados sin eficiencia. 3, tenemos protección contra fallos y sobrecargas. Tenemos límites de presión y temperatura. El PLC de monitores continuamente estos parámetros y los valores superan los límites predeterminados. El sistema puede activar un modo de emergencia y detener el flujo del fluido o desactivar componentes para evitar daños. La pregunta 4, ¿qué factores se consideran al elaborar presupuestamente el presupuesto del proyecto y cómo impactan la validad de sí mismo? Elaborar un presupuesto de un proyecto de sistema hidráulico que requiere correctamente varios factores clave o impactan directamente en su validad. Tenemos uno, el coste de componentes principales. Tenemos 2, materiales
y compatibilidad, que tenemos factores y impacto, 3 que es mano de obra y costos de instalación, 4 simulación y pruebas previas. Tenemos ahí también el factores y impacto. 5, cómo la automatización del proceso del sistema hidráulico puede mejorar la productividad y calidad en las industrias. La automatización del proceso de un sistema hidráulico tiene un impacto significativo en la proximidad y calidad de operaciones industriales mediante el uso de tecnología avanzada como es que el PLC. Tenemos mayor precisión y consistencia en las operaciones. La automatización permite el control más preciso y repetible de los procesos hidráulicos. Los PLCs y sistemas automáticos garantizan que los actuadores como cilindros y válvulas se mueven con exactitud, lo que se reduce la variedad de los procesos. También tenemos predictividad y calidad. 2, reducción de tiempos del ciclo. La autorización puede optimizar el tiempo del ciclo de las máquinas hidráulicas al hacer que los procesos sean más rápidos e interrupciones innecesarias. Los PLCs pueden ajustar de manera dinámica los parámetros de presión, flujo y velocidad según las necesidades del proceso, productividad y calidad. 3, tenemos monitoreo y tiempo real y mantenimiento predictivo. La automatización y de la generación de sensores inteligentes permiten monitorear continuamente los parámetros del sistema hidráulico como presión, temperatura y flujo. Productividad. Al detectar posibles fallos antes de lo que ocurran, se puede evitar el tiempo de inactividad inesperada, paradas no planificadas, lo que mejora la disponibilidad de la máquina y por lo tanto la producción, el mantenimiento predictivo asegura que las máquinas siguen funcionando de manera eficiente sin perder tiempo en reparaciones inesperadas. Calidad, el monitoreo conste de los parámetros del sistema ayuda a asegurar que las condiciones del proceso pensando dentro de los rangos óptimos. En esto reduce la probabilidad de variaciones en la producción que podrían comprometer la calidad del producto. Gracias. Bueno, Paso a mi... siguiendo con la exposición de mi compañero, a continuación voy a dar las definiciones de los diversos componentes o materiales que hemos utilizado, ¿no?, en este esquema. Primeramente tenemos que sería la parada de emergencia. La parada de emergencia es un mecanismo de seguridad que se utiliza en diversos entornos, ¿no?, ya sea fábricas, vehículos, maquinarias o sistemas hidráulicos industriales. Parada de emergencia sirve básicamente para detener rápidamente el funcionamiento del sistema o del equipo, ¿no?, ya sea para evitar situaciones peligrosas o de emergencia, ¿no? Como segundo componente tenemos el pulsador START. El pulsador START, o dicho botón de inicio, es un componente que se utiliza en muchos sistemas, ¿no?, ya sea maquinarias, equipos eléctricos o electrónicos. Su funcionamiento principal es activar un proceso en el equipo. Continuamos con el botón Stop o el botón de parada, ¿no? Este se utiliza para detener los procesos de máquinas o motores o sistemas. Su funcionamiento principal es interrumpir el funcionamiento del equipo o sistema cuando sea necesario. Continuamos con la bomba hidráulica. La bomba hidráulica es la máquina que transforma la energía mecánica en energía hidráulica, ¿no? Más que nada se utiliza para mover los fluidos como aceite o agua y aumentar su presión, velocidad y altura. Continuamos con el filtro hidráulico. Bueno, el filtro hidráulico es el componente que se encarga de filtrar, ¿no?, como su nombre mismo lo dice, ¿no?, el aceite de un sistema hidráulico, ¿no? Su principal función es eliminar las partículas de agua u otros contaminantes del fluido, ¿no? Continuamos con los distribuidores hidráulicos. Bueno, en este caso los distribuidores hidráulicos son las válvulas que se encargan de controlar los fluidos en el sistema, ¿no?, el sistema hidráulico. Se utilizan para abrir, cerrar el paso de fluidos, sea necesario el funcionamiento de las máquinas, ¿no? Continuamos con los actuadores o los cilindros de doble efecto, ¿no? En este caso, los actuadores son los dispositivos que convierten la energía del fluido hidráulico, ya sea presión, flujo de aceite u otro líquido, en movimiento mecánico, ¿no?
Esto más que nada se utiliza en sistemas hidráulicos para generar fuerza y movimiento. Y también son fundamentales en una gran variedad de aplicaciones industriales. Y las principales son maquinaria pesada, equipos de construcción y vehículos, ¿no? Continuamos con los ITMs monofásicos, ¿no? El ITM monofásico es el medidor, ¿no? De energía eléctrica monofásico, como sus siglas mismas lo dice ITM, ¿no? Generalmente este instrumento se utiliza en la medición de energía. Continuamos con las válvulas de 3 vías. En estas válvulas de 3 vías es normal el dispositivo utilizado en distintos sistemas hidráulicos, ¿no? Para controlar el fluido entre puertos, ¿no? Esta válvula también te permite dirigir el fluido en diferentes rutas, lo que también facilita la gestión y la dirección del flujo dentro de un circuito. Continuamos con el PLC. Ya. El PLC es el controlador lógico programable. Y este dispositivo es el principal, ¿no? Ese dispositivo electrónico está diseñado para automatizar procesos industriales y controlar su maquinaria, ¿no? Su funcionamiento principal es recibir las señales de entrada, procesarlas y mediante una programación lógica generar salidas para activar dispositivos como motores, válvulas, sensores, actuadores, entre otros, ¿no? Continuamos con los sensores PNP a 3 hilos, de 3 hilos. Bueno, un sensor PNP de 3 hilos es el tipo de sensor electrónico que es utilizado en los sistemas de automatización, bueno, mayormente, e instrumentación para detectar la presencia y posición o movimiento de un objeto. Su funcionamiento se basa en la conmutación de la señal positiva más B y a continuación se activa, ¿no? Las válvulas estranguladoras antirretorno. Bueno, en estas válvulas, las antirretornos son los dispositivos que se utilizan en los sistemas, ya sea hidráulicos o neumáticos. Este dispositivo te evita que el flujo, este dispositivo sirve para evitar el flujo inverso del fluido, asegurando que el fluido no regrese a su fuente o a las partes del sistema donde no debe ir, ¿no? Es un componente clave para proteger las bombas, los actuadores y otras partes del sistema de los efectos negativos. Continuando, tenemos a lo que sea el relé. Bueno, el relé es el dispositivo electromecánico utilizado para abrir o cerrar circuitos, ¿no? De manera automática en función a un cambio de una señal de un control. Esto más que nada lo utilizamos para que proteja a un sensor de lo que serían los solenoides, ¿no? Continuando con- siguiendo, tenemos al relé con retardo a la desconexión. Bueno, en el relé con retardo a la desconexión, o también conocido como relé temporizador o relé de retardo a la desconexión, es el tipo de relé que se activa o introduce un retraso antes de cerrar el circuito, ¿no? Es decir, que permite el paso de la corriente después de recibir la señal activa, ¿no? O de activación. Y pasamos que lo que sería el ejercicio propuesto, que sería A más, B más, C más, tiempo, B menos, B más, C menos, B menos, tiempo, A menos. Doy paso a mi compañero. Continuando con la exposición, explicaré sobre el plan de trabajo del estudiante. Nuestra información general. El trabajo lo hicimos con un grupo de 5 compañeros, con Serrano Zulca, Giovanni Milan, mi persona, Soto Campo, Nick Deco, Vivas Chamorro, Alejandro Javier y Vargas Guamán Víctor, para el curso de mandos de sistemas hidráulicos. A continuación tenemos la planificación del trabajo, donde pusimos las actividades entregables con el cronograma o fecha de entrega que se hizo cada actividad. Al otro. El proceso de ejecución. Las precauciones de seguridad que tuvimos al realizar este entregable.
Para esta actividad consideramos el uso de EVPs como zapatos de seguridad eléctricos, guantes industriales, lentes y protección auditiva, entre otros. Las medidas de seguridad para el uso de aceite hidráulico. El aceite hidráulico es un componente fundamental en los sistemas hidráulicos, pero también presenta riesgos para la seguridad si no se maneja correctamente. Para evitar accidentes y daños tanto como a los operadores como al equipo, es esencial seguir ciertas medidas de seguridad, el cual tuvimos el uso de equipos de protección, los EVPs, como los guantes de protección, que sirven para ser resistentes del aceite y proteger las manos del contacto directo con líquidos hidráulicos que pueden ser peligrosos o causar irritaciones en la piel. Segundo punto, las gafas o visores de protección, para evitar que el fluido ingrese en los ojos, especialmente en situaciones donde el fluido puede ser a alta presión. Tercer punto, la ropa de protección. Ropa de resistencia a los líquidos, como monos o delantales. Debe ser utilizada en entornos de trabajo con líquidos hidráulicos. El último punto, las botas de seguridad, como protección adicional contra productos químicos en caso que haya derrames. Otras medidas de seguridad que tomamos fueron evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. En segundo lugar, evitar respirar los vapores, la niebla, el aerosol, el gas o el humo. Tercer punto, evitar el fuego con los materiales y líquidos empapados con fluido hidráulico. Cuarto punto, mantener los recipientes herméticamente cerrados. El quinto punto, controlar los derrames y residuos eliminándolos con métodos seguros. Sexto punto, evitar verter el aceite hidráulico libremente desde el recipiente. Último punto, mantener el orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos. Los accesorios que utilizamos en esta actividad fueron 3 cilindros de doble efecto lineales, 3 válvulas de 4.2 biestables, 6 válvulas estranguladoras, antirretornos, sensores magnéticos PNP, pulsadores normalmente cerrados y normalmente abiertos, 6 bobinas de electroválvula. A continuación, para la ejecución de esta actividad se tiene que requerir de esos componentes neumáticos en la lista. Se obtuvo en consideración para hacer la simulación en software KDSIMU y FluidSim. A continuación, en la ejecución del trabajo, ¿cómo fue ejecutado? Para resolver el caso práctico, utilizamos como referencia el problema propuesto y las preguntas guías proporcionales para orientar el desarrollo. Fundamentamos nuestras propuestas de conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares. Las operaciones y pasos y subpasos que tomamos en consideración para realizar esta actividad y las normas técnicas estándares, seguridad y medio ambiente. Como primer punto, en las operaciones tuvimos la selección de los componentes considerando los cilindros hidráulicos, electroválvulas, sensores y el PLC, mandos de sistemas hidráulicos. Como norma técnica y estándares, seguridad y medio ambiente, tuvimos estándares técnicos internacionales para el sistema hidráulico. El siguiente punto fue la elaboración del diagrama de las conexiones de entradas y salidas en el PLC, asegurando una correcta comunicación con los elementos del sistema. Como norma técnica, basamos en el ISO 1219-1, que dice la simbología y diagramas de circuitos hidráulicos. Tercera operación, el diseño del circuito hidráulico, definiendo el flujo del aceite, las precisiones requeridas y la secuencia de accionamiento de los cilindros. Como norma técnica usamos el ISO
y 4406, que es la clasificación de la limpieza del fluido hidráulico mediante el conteo de partículas. La cuarta operación fue la programación de la secuencia del accionamiento de los cilindros en el PLC para cumplir con las condiciones indicadas: marcha, reinicio y paro. Como norma técnica, el ISO 4413, que nos dice requisitos generales para sistemas hidráulicos y su seguridad. La siguiente operación fue el diseño del diagrama de instalación del PLC y los elementos eléctricos e hidráulicos. Como norma técnica, el ISO 6149, que nos dice conexiones de rosca para circuitos hidráulicos. La siguiente operación fue la elaboración de un plan de instalación de los componentes eléctricos e hidráulicos en el taller, garantizando una implementación eficiente y segura. Como norma técnica fue la SAE J517. Explicaciones para mangueras hidráulicas. La siguiente operación fue el desarrollo de una hoja de Gantt para la implementación del proyecto definiendo tiempos y responsabilidades. Como norma técnica, la SAE J1926, que nos dice conexiones y adaptadores para sistemas hidráulicos de alta presión. La siguiente operación fue el cálculo del presupuesto total considerando costos de materiales, la mano de obra y el tiempo de ejecución. Como norma técnica fue la NFPA T2.2.4.1, que dice los procedimientos de prueba para evaluar la contaminación en los fluidos hidráulicos. La última operación fue la simulación del circuito electrohidráulico en el software CADESIMO antes de implementar para validar su diseño y corregir posibles errores. Como norma técnica fue la NFPA 79, que nos dice requisitos eléctricos para maquinaria industrial con sistemas hidráulicos. A continuación doy paso a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a realizar un breve resumen sobre el esquema de conexión del circuito hidráulico que lo hemos hecho en el software CADESIMO. Bueno, acá tenemos nuestro PLC, que ese es el S7200, que nos va a proporcionar 10 entradas, la cual la primera entrada es pues nuestro pulsador Z, que es normalmente cerrado. Tenemos otra entrada que es nuestro ciclo continuo, que es normalmente abierto, nuestro ciclo único, que es normalmente abierto, y nuestros 6 sensores magnéticos de 3 hilos que también nos dan, son parte de las entradas. Y por último tenemos nuestro reset, que es nuestra última entrada. Y pues la salida tenemos 6 salidas, donde también nos va a proporcionar para nuestras 6 bobinas de electroválvulas. Pasando con nuestro diagrama ladder, que también lo hicimos en el CADESIMO, podemos observar que tenemos 7 memorias, 7 salidas y 10 entradas, y sus 2 temporizadores. Acá en nuestro software FluidSim, bueno, que nos va a ayudar con una representación visual que nos sirvió para diseñar, analizar y simular nuestro circuito hidráulico. Podemos observar que tenemos nuestros 3 actuadores, cilindros de doble efecto, nuestras 6 válvulas estranguladoras, nuestras 3 electroválvulas de 4 vías biestables. Acá también podemos observar que tenemos nuestros grupos hidráulicos y nuestros depósitos o tanques. Bueno, también se puede observar que tenemos 18 relés
2 de ellos son con retardo a la conexión y eso sería todo. Acá nuestro diagrama de espacio-tiempo que nos va a ayudar a representar gráficamente cómo cambia su posición en el espacio y pues temporalmente a lo largo del tiempo de nuestro problema. El plan para la implementación del circuito con los componentes, pues la investigación preliminar que se utilizó los software FluidSim y KDSIMU para la simulación de nuestro circuito compuesto. Podemos observar nuestra búsqueda de riesgos, nuestra lista de tareas que fueron la selección de componentes hidráulicos, realizar el esquema de conexión del circuito hidráulico, simular utilizando los softwares, realizar el presupuesto para el circuito hidráulico y realizar la implementación del circuito hidráulico. El cronograma de la implementación fue pues primero la selección de componentes hidráulicos y realizamos el esquema del 25 de marzo hasta el 26 de marzo. Lo simulamos del 27 de marzo al 8 de marzo y realizamos el presupuesto y la implementación el 29 de marzo. El presupuesto para los 3 cilindros de doble acción nos sale 2.400 soles, las 3 electroválvulas de 4 vías, 300 soles, una bomba hidráulica, 300 soles, un filtro, 50 soles, el pulsador tipo hongo, 6 soles, las 6 válvulas estranguladoras antirretorno, 70 soles, el pulsador Start 6 soles, otro pulsador Stop 6 soles, nuestro PLC S7200 Siemens 1500 soles, nuestros sensores PNP de 3 hilos 30 soles y nuestro interruptor monofásico 32 soles, saliéndonos un presupuesto total de 4.700 soles. La lista de recursos que hemos usado, en primer lugar, pues tenemos las máquinas y equipos utilizados para el circuito hidráulico, que son 3 cilindros de doble efecto lineales, 3 electroválvulas de 4 vías biestable, 6 válvulas estranguladoras antirretorno, 6 sensores magnéticos PNP, pulsadores normalmente cerrados, normalmente abiertos, 6 bobinas de electroválvula, un interruptor monofásico, un PLC S7200. En segundo lugar, las herramientas e instrumentos fueron los software FluidSim hidráulica y el KDSIMU. En tercer lugar, los materiales e insumos fueron el lápiz y una hoja de anotaciones. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi compañero va a presentar la simulación en el KDSIMU para poder explicarlo mejor. ¿Ya se logra visualizar? Sí, ya está, gracias. Bueno, empezando con la parte de la simulación en KDSIMU, así como anteriormente dijo mi compañero, tenemos pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados. Contamos con sensores magnéticos. Contamos con cilindros de doble efecto lineales, válvulas antirretorno, estranguladoras y electroválvulas. También contamos con un interruptor termomagnético monofásico para las entradas y salidas del PLC. También contamos con nuestro diagrama ladder. El funcionamiento que esto debe hacer es A+, B+, C+, luego un tiempo que es de 3 segundos, luego B-, B+, C-, B- y un tiempo de 3 segundos nuevamente para el A-. A ver, ¿puedes ponerle play, por favor? A ponerle play, vamos a energizar el ITM. Luego vamos a continuar con el ciclo único. Primeramente el ciclo único.
Una vez pulsamos el ciclo único, debe hacer el correcto funcionamiento. A más, B más, C más. Luego un tiempo de 3 segundos, el cual cuando acaba se va a contraer B. Luego vuelve a salir B más, C menos, B menos. Y después, igualmente, de 3 segundos, el A se va a contraer. Eso es el ciclo único. Ahora iremos con el ciclo continuo. Ponle stop y ponle play de nuevo, por favor. Arriba el stop. Ya. Nuevamente le ponemos play y ahora estaremos con el ciclo continuo. Este igualmente va a ser su funcionamiento, el cual está programado. Continuar con B menos, B más, C menos, B menos. Un tiempo de 3 segundos. Y se contrae. Pero, a diferencia del ciclo único, esto va a continuar su funcionamiento hasta que tú o alguien pulse stop. Cuando alguien pulse stop, recién va a dejar de funcionar. Pulsa el stop. Una vez pulsado el stop, deja de funcionar todo. Luego tenemos el pulsador de reset, el cual su funcionamiento del pulsador de reset es cuando lo activemos, todos el cilindro A, cilindro B y cilindro C se van a contraer, van a empezar desde cero. Púlsalo en reset, por favor. Como logramos ver, el reset hace que los 3 cilindros vuelvan a su estado normal. Eso es el ciclo continuo. Esto sería la parte de la simulación, el cual tiene su funcionamiento y todo con su programa ladder, sus electroválvulas y su PLC. Eso sería todo, pero aún falta el diagrama espacio-tiempo, el cual lo hicimos en el FluidSim, igualmente con las electroválvulas, los cilindros de doble efecto y válvulas antirretorno. Acá logramos apreciar las válvulas de solenoide, las bobinas, temporizadores y pulsadores. Púlsale play, por favor. Pulsa Start de ciclo único nada más. Acá vemos el diagrama espacio-tiempo de ciclo único, el cual el color celeste es el cilindro A, el color azul es el cilindro B y el color amarillo es el cilindro C. En esa parte nos muestra que el cilindro A se está activando primeramente y luego cuando el cilindro A ya termine de extenderse, recién va a entrar el cilindro B. Así igualmente cuando el cilindro B termine de extenderse, recién va a entrar el cilindro C. Y acá es donde viene el tiempo. El tiempo de 3 segundos, el cual los tres van a permanecer extendidos durante 3 segundos. Después de que pase esos 3 segundos,
el cilindro B va a comenzar a contraerse para luego volver a extenderse. Después de volver a extenderse, se va a contraer el cilindro C. Una vez acabado de contraerse el cilindro C, el cilindro B vuelve a contraerse. Después de contraerse el cilindro B, van a pasar otros 3 segundos en el cual ahora el cilindro C y el cilindro B van a estar contraídos, pero el cilindro A va a estar extendido. Después de esos 3 segundos, el cilindro A se va a contraer y todos estarían en su posición inicial. Eso sería del ciclo único. Ahora pon el ciclo continuo, por favor. Ya, ponle pausa, por favor. Al igual que el ciclo único, el diagrama espacio-tiempo es lo mismo en el ciclo continuo. La diferencia es que en el ciclo continuo no va a parar el funcionamiento. Una vez acabe, va a volver a iniciarse nuevamente sin que tú pulses ningún start, ningún stop, nada. En el ciclo único, su funcionamiento solamente es tú pulsas start y al momento de acabar su función se queda desactivado todo. Esa es la diferencia entre el ciclo continuo y ciclo único. Eso sería el diagrama espacio-tiempo. Con eso concluimos con la simulación de KDSIMU y FluidSim. Eso sería todo proyecto entregable. Gracias, instructor. Gracias, compañeros. Y nada más. Gracias.